Baldur's Gate 3 es un juego complejo, con un chingo de decisiones y ramificaciones argumentales y, bueno, movidas. Yo no soy un juego, pero soy muy vago, así que pensé en usar un dado para decidirlo todo. Y bueno, esto es lo que pasó. Lo primero de todo es hacerse el personaje. Hay 7 opciones de personaje, más la opción de hacértelo tú, así que dadito de 8 y ansia oscura. Pues empezamos bien. Ahora toca personalizarlo. Hay 11 razas, pero no pasa nada. Dadito de 12 y si sale 12 repetimos, pero eso es un 8, así que toca ser funcionario de correos. Nuevamente, 12 clases, 1 y 2, bardo. Nuestra clase, lo sabe uno nada más vernos la cara. Ahora toca personalizar aquí a rompetechos, y como no hay nada más aleatorio que pulsar un botón que se llama apariencia aleatoria, allá que vamos. Ya solo faltaría el nombre, y para ello voy a utilizar esta tabla de elige tu nombre de luchador de lucha libre y este randomizador de letras. Es entonces cuando José Fernando, charcutero de día, abraza su alter ego y se convierte en... entrepierna colosal, otaku y cosplayer de noche. Así que prepárate, porque esta es su historia, más o menos. Aquella mañana, Entrepierna Colosal despertó con una resaca tan colosal como su entrepierna, debido a un tónico élfico llamado Red Bull con Jägermeister. Era incapaz de recordar nada y no sabía dónde estaba, así que como cada domingo se juró a sí mismo no volver a beber nunca más. Y cual durum kebab solo carne, atravesó el esfínter rumbo a la salida. Allí encontró a otro compañero ducho en el noble arte de abrazar farolas. Y por alguna razón aleatoria le pareció bien romperle el cráneo. Fue entonces cuando apareció un ángel caído del cielo y el amor surgió a primera vista. Aunque lo mismo a ella le tardó algo más. Entrepierna Colosal siguió los pasos de aquella diosa que abría camino a espadazos. Entonces llegaron a un lugar donde alguien parecía pedir ayuda con desesperación. Pero Entrepierna Colosal dijo que no estaba el horno para bollos, y la ignoró. Luego apareció un dragón para que se note que esto no es solo Dungeons, sino también Dragons, y un viaje turbo flipante acabó con fundido negro. Entrepierna Colosal no tardó ni un escenario en romper su promesa, y esta vez despertó con resaca, pero en una playa tras un festival. Allí encontró un cadáver y, por lo que sea, trató de ver si se acordaba bien de la última vez que estuvo ante un muerto, pero en vez de guardarse los críticos para momentos más importantes, prefirió acordarse en 4K y 180 FPS. Continuó avanzando hasta encontrarse, de nuevo, con la señorita que solicitaba ayuda antes. Al parecer, estaba resentida por el costeo anterior, bastante comprensible, en realidad. Pero entonces... Entrepierna Colosal fingió un esguince neuronal. ¿Abandonarte a tu suerte? No tengo ni idea de a qué te refieres. You looked me right in the eyes, then ran. Que no coló. Y buscó la forma de deshacerse de ella. Estás montando una escandalera tremenda. ¿Vas a llamar la atención con tanto ruido? Que tampoco coló. Y como vio que era más pesada que un burro en brazos, decidió marcharse sin poner muchas ganas en buscar una excusa. Tras un episodio de ultraviolencia, Entrepierna Colosal dio con un ojete cósmico, del que salía una mano. A hand? Anyone? Entonces... no sé qué coño pasó exactamente, pero ahora tengo un personaje elegible menos. En aquel momento, mientras caminaba por el bosque, Entrepierna Colosal se encontró con un elfo de culito respingón y pensó en cómo empotrárselo, porque nuestro héroe no hace ascos a nada. Pero, tras una jugarreta, el elfo se puso retozón. Entonces, intentó darle un cabezazo bastante aleatorio, sin mucho éxito. Y ambos tuvieron un coito telepático. Tras un episodio de tristeza post-coitum, nuestro protagonista se sinceró y dijo: no estoy en mi mejor momento, pero creo que soy Entrepierna Colosal. Esta es la humildad que yo quiero en mis referentes. Entonces, Entrepierna Colosal se cansó y mandó el elfo a la mierda. Aún no lo tengo claro. ¿Emborracharme? ¿Reírme de ti? Hay tantas opciones. Pero como era bipolar o algo, se arrepintió y le pidió que le acompañase. No muy lejos de allí, una damisela parecía en apuros. Get rid of them. No se diga más, milady. Entrepierna Colosal no escuchó ni una sola palabra de algo que parecía importante. Horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki.
pero fingió que sí e igualmente accedió a todas las peticiones de su diosa, y acompañado de un elfo con culito respingón y una diosa marciana, Entrepierna Colosal emprendió nuevas aventuras. Pronto dieron con un grupo de maleantes que querían problemas. It's ours. All of it. Pero todo el mundo sabe que los bardos son famosos por usar su labia a la hora de salir airosos de un apuro. Luego de reventar más maleantes, Entrepierna Colosal dio con un libro antiguo que parecía poderoso y frágil. Pero en realidad era un antiguo manual arcano para conectar con Twitch. Vamos a meterle 10 horitas, ahora tranquilitamente. Luego de una emboscada conoció a Mustio, un aliado súper importante que nos va a ayudar y que puede ser fundamental para nuestra aventura. ¿O no? Tras esto, un asentamiento parece estar en apuros, pero un nuevo personaje con un increíble aura de protagonista aparece en escena. And suffer its sting. Y Entrepierna Colosal sintió amenazado su rol en este gameplay, pero decidió que ya ajustarían cuentas luego. Tras un combate bastante chulo, en realidad, les dejaron entrar en el asentamiento. Aquel era un oasis de seguridad, donde los refugiados podían sentirse a salvo, comerciar y tratar de refugiarse de los horrores que se escondían al otro lado de las murallas. Un remanso de paz para Entrepierna Colosal en todo aquel caos. Una vez dentro, nuestros granujillas volvieron a encontrarse con el flipado. Can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Definitivamente este es el yerno que toda suegra querría tener, y por eso había que destruirlo, pensó Entrepierna. Así que le pidió que se uniera al grupo. ¡Unamos fuerzas! Ni cotizaba que la pesada esta volvería a salir, entonces... Hasta yo me alegré de esta tirada porque es que me estaba resultando insoportable, la verdad, pero la voluntad de nuestro protagonista es indescifrable. Y decidió pedirle que se uniera al grupo. Deberíamos unir fuerzas, así tendríamos más opciones de sobrevivir. Incluso el muy subnormal volvió a sacar un crítico a todas luces innecesario para convencerla, y por lo que sea, se arrepintió. He cambiado de idea, prefiero intentarlo sin ti, porque así es nuestro héroe, aleatorio. Tras una parada para ofender a su diosa, ¿el conocimiento absoluto? Más bien el absurdo absoluto. I will not brook your ignorance. Y otro poquito de oversharing, he tenido ansias. Quiero matar, quiero sangre. Llegamos al fondo de la cuestión. Let my daughter go right now! She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! El refugio tiene un piso franco de narcodruidas, y de repente una ardilla, o mejor dicho una ex ardilla, algo que al yerno no le sentó muy What bien. in the deepest hell is wrong with you? Entonces, Entrepierna Colosal comenzó a ejecutar su plan para seguir siendo el protagonista de este gameplay, y aplicó un clásico. El gaslighting. Se abalanzó sobre mí. Ya con los Yonki druidas, una elfa con cara de meretriz se dispuso a castigar a una niña por alguna movida. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Prudentemente, Entrepierna Colosal decidió quedarse al margen. And keep still, devil. Tila is restless. Pero no mucho. Nuevamente, tiró de ese piquito de oro que le caracteriza para salvar el día. Y el elfo Finally. se regocijó. Let's have some fun. Y por alguna razón, las acciones de Entrepierna Colosal dejaron al refugio en una posición incómoda. Al parecer, hubo un malentendido. Y los aldeanos se rebelaron contra los druidas. Y por otro malentendido, los narcodruidas pensaron que estaban siendo atacados por los aldeanos. The time has come. Remove the outsiders. Y parece que los malentendidos de Entrepierna Colosal provocaron que se matasen entre ellos. Y Entrepierna Colosal huyó para no levantar sospechas. No, perdón, se me debe de haber traspapelado el guión. Entrepierna Colosal trató de enmendar su error, así que fue a intentar salvar a los pocos aldeanos que quedaban de una horda de narcodruidas osos, sin demasiado éxito, por otra parte. Y los mató. Y, en fin, digamos que el refugio no volvería a ser el que era. Pero bueno, así son los héroes, dejan huellas imborrables allí por donde pasan. En otro orden de cosas... I had but one request.
to speak to Zorru, and you have made a mockery of it. Entrepierna Colosal no escuchó ni una sola palabra de algo que parecía importante. Warned ones mentioned a camp. One there, this Zorru, has seen Githyanki. Así que eso era, pensó Entrepierna Colosal, pero hizo una ignoración muy fuerte de los sentimientos de la diosa y se fue a dormir porque tenía sueño. Sin embargo, aquella noche algo perturbó el sueño de nuestro protagonista de labios satinados. Al parecer, el elfo respingón estaba tratando de sobrepasarse, no sé qué de sangre y vampiros. There in the dim firelight you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Pero uno no se gana el nombre de Entrepierna Colosal por cualquier motivo. Y se la clavó pero bien al elfo. Entonces, a la mañana siguiente, el yerno dejó entrever que no era la bombilla más resplandeciente del candelero. Elegant bearing, saucy voice. I should have seen it. The signs were all there. Sin duda, echaríamos de menos a ese granujilla, pero como a rey muerto, rey puesto, había llegado la hora de reclutar a un nuevo miembro que se encargase de sus tareas, así que nuevamente, apariencia aleatoria y nombre aleatorio, esta vez de bandas de rock, y aquí llega Calimochos del Silencio, la elfa punky. Y tras reclutar a nuestra alopécica compañera, Entrepierna Colosal y sus amigos fueron a por un nuevo día. Justo en mitad del camino, nuestros aventureros se toparon con una panda de maleantes. Al parecer, algo había matado a su hermano, así que Entrepierna Colosal les sugirió vengarse. Tenéis que encontrar a la bestia y vengar a vuestro hermano. What? Parecían razonablemente asustados, It's just a head. It's huge. I'm not sure I can do this. pero Entrepierna Colosal infundió valor en sus corazones. No toleraré la cobardía. Ataca. Ahora. Luego acarició un perro. No demasiado lejos de allí se desangraba una diablesa. Well, well, well. I thought you hunted devils, Will, not innocents. Were all those people in the Druid's Grove monsters? Or is the only monster you? Karlach, Advocatus Diaboli. I won't be lectured on monsters by Zariel's servant. What happened in the Grove was a horror, one I won't ignore. But nor will I let a devil roam the coast unchallenged. Pero luego la diablesa vertió acusaciones muy serias The only devils here are you lot. y totalmente infundadas sobre el grupo. Así que Entrepierna Colosal dio un leve empujoncito al yerno. Will, haz lo que has venido a hacer. Acaba con esta diablesa. It's an honor to end the fucker who killed all those people. All those innocent people. You monster. Justo eso mismo pensaba Entrepierna Colosal. Fue el yerno el artífice de todo. Y habría tiempo para ajustar cuentas. Pero primero, lo primero. Hells, I should be celebrating, making toasts, roaring in victory. El yerno vacilaba. So, why am I frozen in doubt? Tell me it was right to strike her down. Pero Entrepierna Colosal continuó su proceso de lavado de cerebro. He tenido mis propias dudas, sinceramente. Nos precipitamos al atacar. Not exactly the words of solace I'd hoped for. Pues es lo que hay. Damn it all. I vowed to hunt vicious monsters, not join their ranks. Por fin, la mujer murciélago puso voz a lo que todos estaban pensando. Enough whinging already. You should be drunk on the kill, not drowning us in crocodile tears. Y tras un finísimo trabajo de manipulación psicológica y lavado de cerebro por parte de Entrepierna Colosal, el guardián de la moral acabó convertido en un villano. I've slayed myriad devils, each one a threat to Faerû. I've torn the horns from their heads without a second thought. Why should this time be any different? My prey has fallen. Hail the blade. Ahora, ya solo había hueco para un protagonista en este gameplay. Salve a mí. Well then, hail to our champion, and let there be no substitute for victory. Esto ya es otra cosa. Ya en el campamento, un abardo sorprendió a Entrepierna Colosal buscando refugio. You wouldn't have half a bedroll for a lost minstrel, would you? I can pay for my board with music, if you care for it. Como no podía ser de otra forma, nuestro héroe dio cobijo a la forastera. Nuestra hoguera es tuya, y su seguridad también. Pero, por lo que sea, Entrepierna Colosal era sonámbulo o algo de eso, y los accidentes ocurren y... Total, que estaba muerta pero no se sabe quién la mató. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend.
O sí, pero fue claramente un accidente. A ver, a veces los héroes se enfrentan a crisis morales, dilemas éticos, y si menos por menos es más, pues dos acciones malas pueden juntar una buena. Nuestro grupo se encontraba explorando una aldea, y tras una puerta alguien parecía tener problemas para cerrar un cajón. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Y siempre que alguien necesita ayuda, ahí está nuestro héroe. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Alguna que otra masacre irrelevante más tarde, nuestros héroes se encontraban paseando por una aldea, cuando vieron que unos goblins tenían atado a un gnomo al molino. Sorprendentemente, Entrepierna Colosal decidió resolver el asunto por la vía de la violencia. Y aquí me lié yo y le di a la palanca que no era, la verdad, pero bueno, mereció la pena. Y voló. Finalmente, sin que nadie se lo dijera, porque básicamente alguien mató accidentalmente a los NPC que daban la quest, nuestros héroes llegaron al campamento Goblin. Cuando ya nadie esperaba una vía diplomática, Entrepierna Colosal decidió jugarse un farol. Estoy aquí por orden de tu líder. Con éxito. Pero el guarda sugirió que la coprofilia sería una buena idea. There's a party on. Celebrating a raid we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. Y cuando cualquier mortal esperaría que la respuesta fuera luchar, no veo por qué no. ¿Tienes en mente algún diseño en especial? Whatever calls you. Entrepierna Colosal nos volvió a demostrar que no tenemos ni idea de quién es realmente. Ni por asomo. I can't believe you did it! You stupid idiot! Go on, mate. Enjoy the festivities. You earned it. A pesar de la orden de alejamiento, la elfa que finge misterio volvió a aparecer. You need me at your side. La verdad es que no. Afortunadamente, Entrepierna Colosal hizo lo correcto. Parece que lo que necesito es ese artefacto. No a ti. It stays with me. I'll kill to protect it. Already have. Probaré suerte sin ti. Lárgate. I'll wait here until you come to your senses. For both our sakes, I hope that happens very soon. Mira, nena, hasta aquí. Que uso el comodín. Luego, unos jóvenes goblins estaban tirándole piedras a un oso. Total, que después de matarlos a todos, resulta que el oso es un druida, y el amor nuevamente surgió a primera vista, y a Entrepierna Colosal le dio un ataque aleatorio de sinceridad o algo. Luego, aquel druida pidió a Entrepierna Colosal acabar con los 3 líderes goblin del campamento. Supongo que nuestro protagonista vio la oportunidad de conquistar al druida porque, por primera vez en todo el gameplay, aceptó la misión sin poner pegas. Había llegado el momento de demostrar quién era Entrepierna Colosal.
Ahora, Entrepierna Colosal podía ir a acurrucarse en el pecho del druida Halsin. Lamentablemente, la misión debió buguearse o algo, porque me seguía marcando los objetivos a pesar de estar claramente muertos, lo que me dio un poquito de coraje porque ahora nuestro héroe no podría beneficiarse al druida. Así que tocaría buscar una forma de continuar con las aventuras de Entrepierna Colosal, la leyenda. Y todo arranca en el campamento Goblin. Vemos que Entrepierna Colosal dio con un tipo que se las daba de protagonista, algo que nuestro héroe no llevaba bien. Think you rule the world even though you're just a halfling. Y mintió. Aquí se están dando muchas cosas por sentadas. No me creo mejor que nadie. Y el Goblin decidió cometer el mayor error de su vida. Better learn your place. Go on, kiss more foot. End him or leave him, but don't you dare grovel to this slug. Y la Ethel aún no sabía con quién compartía aventuras. Good. Thick helpings of rancid gristle. You fiend! I'll teach you some respect. Así que, tras reventarlos a hostias, Entrepierna Colosal dijo: creo que tú deberías besarme los pies a mí. Yes, yes. Y luego, vete tú a saber por qué, Entrepierna Colosal decidió perdonarle la vida. Y la Ethel empezó a sentir cosas. A fine show of dominance. Almost sweeter than blood. Almost. ¿Tú crees que Entrepierna Colosal voló por los aires a los líderes del campamento? Pero si rebobinamos la historia, vemos que Entrepierna Colosal finalmente decidió no dejarse llevar por los fuertes y peludos pectorales de Halsin y fue a conocer de primera mano a estas gentes y sus costumbres antes de tomar partido en un bando o en otro. Mientras paseaba por ahí, Entrepierna Colosal escuchó algunos gritos. Al parecer, unos goblins estaban torturando a un joven más tuerzo intentando averiguar la ubicación de la arboleda para eliminar a sus habitantes. Definitivamente, esta gente no había visto el anterior capítulo. Entrepierna Colosal podría haber revelado la información y salvar al joven inocente, pero optó por otro camino. Soy un profesional. Deja que un maestro te enseñe cómo se hace. Luego de romperle las rodillas, el joven se derrumbó. Bueno, eso sería antes. Entrepierna Colosal empezaba a atar cabos. Al parecer, esta peña creía en una diosa llamada la Absoluta. Esto era algo que Entrepierna Colosal no podía permitir, ya que solo había espacio para una diosa y esa diosa era Entrepierna Colosal. Así que fue a ver a la líder chamán de los goblins y ver qué diosa ni qué leches le estaban contando. Entonces, el puto Will se entrometió. A priestess, one of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. Ay, cállate ya, nene. Ni caso. Tras intercambiar unas irrelevantes palabras, la chamán invitó a Entrepierna a sus aposentos con la excusa de librarle del parásito de la cabeza. Entrepierna pensó que la chamán quería una cosa, pero en realidad quería otra. Y Entrepierna, en un arranque de aleatoria sinceridad, dijo: gran parte de mi cerebro es un caos. Haz lo que quieras. Entonces, la chamán le ofreció una bebida. Y Entrepierna Colosal sabía que aquello sería peligroso, pero esa mujer sabía que el Red Bull con Jägermeister era su debilidad. Y al grito de "el que tenga miedo a morir, que no nazca", de Hidalgo se bebió el cubata. Para sorpresa de nadie, todo había sido una trampa. Al despertar, Entrepierna Colosal se encontraba en una celda. Y ante la impotencia, Entrepierna Colosal no pudo más que emitir un grito rabioso. Luego, tras fallar por intentar librarse a la fuerza 2 veces, Entrepierna Colosal decidió economizar esfuerzos porque intentar liberarse y no morir no debió parecerle una urgencia. Y ya, cuando todo parecía perdido para el señor del azar, apareció una salvadora también aleatoria, tirando a Ex Machina, y tras rajar a la Goblin y explicarle a Entrepierna que mucha gente está pendiente de sus tracanadas, hizo la movida esa del Doctor Extraño y se piró. Tras esto, Entrepierna Colosal volvió con sus compañeros, que, así como apunte, no movieron ni un dedo por rescatarle, pero fingieron una embolia y se fueron de allí como si nada. Entonces, Entrepierna Colosal dio con una drow de voz muy sexy. It is time for the raid to begin. The grove and those who are hiding there will fall. Sí, bueno, sobre eso luego te comento. Al parecer, Minthara buscaba un arma o no sé qué, que es el prisma ese que llevaba la petarda esta del capítulo anterior. Temeroso de que la voz de la elfa fuese más grave que la suya, dijo:
Sí, mira, te cuento. No será necesario. Muchos de sus habitantes ya han pasado a mejor vida. Can still fight side by side. Together we will destroy any who have not died or fled. Bueno, con muchos me refería a todos, pero ya lo que tú veas. Lo que yo decía. Y entonces... I promised I'd be back. Sí, coño, pero no que me pillarías en calzoncillos. Don't worry, I have things under control. Y tras una chapa de la guardiana dando lore sobre la trama principal que nada tiene que ver con Entrepierna Colosal, We are alike, you and I. pues en realidad, quitando el pelo, opuestos, diría yo. Pero ¿qué sabrá un humilde narrador? Ahora, Entrepierna Colosal conocía su destino. Debía ir a las Torres de Alzaluna para eliminar a esa absoluta no sé qué leches y convertirse así en la única y verdadera diosa de esta trama que me estoy montando. Mientras, Entrepierna Colosal fue a la Arboleda para reunirse con Minthara y destruir a sus habitantes. Pero allí, como había intentado decir Entrepierna, no quedaba ni Dios. Y la otra, R que R. Praise the Absolute. She will reward us well for this exquisite carnage. Pero si tú no has hecho nada. Y Entrepierna Colosal optó por soltar una autistada. ¡Qué tarde tan encantadora! Un verdadero placer que cautivó a la elfa. I will come to your camp tonight. We will celebrate this victory together. Había llegado la hora de celebrar los éxitos, pero entonces... As I feared, there is no place in your company for a hero. I want no part of this, or of you. Está la mierda, nene. Ahora, solo quedaba un protagonista en esta historia, y Minthara lo sabía. When you tire of their company, come to me tonight. You are mine. Pero la Ethel también. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades, yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. Así que todo hacía pensar que Entrepierna tenía cita doble esa noche, pero la Ethel... A pity for us both you've turned your back on me so often. parecía un poco resentida por lo de Zorru. Zorru. Eso, Zorru. Es una lástima, sin duda. Quizá podamos compensarlo otra noche. Sin embargo, la Ethel se hizo la interesante. Perhaps not. I will take pleasure when I wish, and from whom I wish. One day fortune may favor you. Mientras, en su otra cita... You are here. Good. Come with me. Ay, sí, ya voy. Entonces, Entrepierna Colosal fue al encuentro de Minthara. Now, lie down. Creo que primero deberíamos conocernos mejor. I have seen your mind. I know everything I need to know. Lo dudo. Now, silence. Lie down. Y Entrepierna Colosal sucumbió a la elfa de piel oscura, aunque tuvo que dar un saltito, eso sí. Your obedience will make this more enjoyable for both of us. Tell me what you want. Y Entrepierna Colosal estuve a punto de pedirle que fuera al burger a traerle algo porque esa noche no había cenado. Te deseo. And you shall have me. Entonces comenzó una de las escenas más torridas que yo he visto en este juego y que para conservar el canal censuraré salvajemente. Tras acabar, y como no podía ser de otra forma, Entrepierna aprovechó el momento para desestabilizar emocionalmente al Aro. Pero Entrepierna Colosal se estaba aburriendo y le iban a cerrar el burger. Y tras pedir 2 menú ahorro y menú infantil porque le gustó el juguete, Entrepierna Colosal despertó con reflujo y con la elfa pegando una rayada monumental. When you are so clearly broken. Beautiful, but broken. There is something missing in you, and I do not understand it.
Ahora mismo, ropa. En resumen, definitivamente se estaba pillando por nuestro prota y no sabía muy bien qué hacer, así que hablaría con su amiga y ya luego le decía algo. O eso fue lo que Entrepierna entendió, porque todavía tenía reflujo. Así que le dijo a Entrepierna que ella conocía a un tipo, su ex seguramente, que le llevaría hasta las torres de Alzaluna de Chill, y le dijo dónde encontrarlo. Nuestro próximo destino. Todo parecía ir viento en popa para Entrepierna Colosal, mas no todo iban a ser jajas en esta historia, pues Entrepierna Colosal había extendido cheques que su cuerpo no podía pagar. I thought you'd help me. I thought we'd help each other. Instead, you chose this. Tell me, was it worth it? Cálmate, siéntate junto al fuego y hablemos, dijo Entrepierna Colosal. Pero Halsin lo había visto todo y estaba tilteado y celoso, así que Entrepierna Colosal no tuvo más remedio que reventarlo, despidiéndose así para siempre de aquellos peludos pectorales. Pero no había tiempo para lágrimas, porque sin más dilación había llegado la hora de partir. Pero antes había que cubrir las vacantes del grupo. Ahora que el pesado de Will se había ido, había llegado la hora de tener un verdadero maestro de las artes mágicas, un titán de los sortilegios, un coloso de la conjuración. Había llegado la hora de conocer a Pepino Mágico. Tras abandonar a una inocente a su suerte, And you, my door is always open, Petal. acabaron en una cueva con un singular agujero, uno que pedía a gritos saltar en él, y Entrepierna y sus compañeros se arrojaron por el agujero. Perdón. Y tras elegir sabiamente el conjuro adecuado, Entrepierna y sus compañeros se deslizaron grácilmente por el agujero, descubriendo un nuevo mundo bajo sus pies. Allí abajo fueron a dar con una colonia de champiñones psíquicos humanoides, y yo ya me temía lo peor. Esos trucos mentales no me asustan. Os voy a matar. Pero al parecer, Entrepierna Colosal sentía profunda empatía por los hongos. Noto tu miedo. He venido a ayudarte. En resumen, unos enanos del Bronx habían matado a media colonia de champiñones, algo que Entrepierna no podía tolerar. ¿Y qué hizo Entrepierna Colosal? Efectivamente, fue a ver a los enanos bronceados. Pero antes, una gnoma parecía herida y necesitaba un antídoto. A lo que Entrepierna Colosal dijo: ya estás fatal, si quieres puedo poner fin a tu sufrimiento. Pero a alguien no le gustó el tema, y Entrepierna Colosal hizo lo que mejor se le da: mentir. Ha sido un terrible accidente. Quería curarla, no hacerle daño. Y funcionó. Al llegar con los enanos de tez parda, la bienvenida no fue muy cálida, y Entrepierna Colosal dejó las cosas claras. Soy un sucio perro rabioso, de los que muerden. Al parecer, el enano andaba detrás de unas botas que una gnoma había robado y quería recuperarlas. Entonces, a Entrepierna Colosal algo le olió a chamusquina. ¿Qué aspecto tiene la fugitiva de marras? Deep gnome slave. They all look the same. But this one's got fancy boots. Me suena, pensó. De vuelta a la colonia para recuperar las botas, Entrepierna Colosal una vez más volvió a mentir. Buenas noticias, el flagelo ha sido derrotado, estáis a salvo. Y, una vez más, volvió a funcionar. De hecho, le nombraron portador de la paz. Ay, perdón. Pero el rey champiñón tenía un último favor que pedir: traer la cabeza de un elfo de alta concentración de melatonina. Do you see? Indulge one demand and it only breeds another. Y Entrepierna aceptó porque lo mismo le daba cortar una cabeza más que una menos. Tras robarle las botas a la gnoma, que ahora era un champiñón, tocaba ir a devolverlas y cortar una cabeza. Sin embargo, algo llamó la atención de nuestro fortuito amigo. En aquella cueva, unos inquietantes seres sedientos de sangre entonaban cánticos hacia un altar. Our blood to fill your oceans, oh blessed Boal. Our bones to build your temple in the deep. Bird priest promises your god wants breath once. Blood. Y Entrepierna pensó que aquí ya empezaba a haber demasiados dioses.
y Entrepierna Colosal sintió celos. Bual is not a recorded Kuatoa god, but the species is susceptible to mind control and trickery. This wouldn't be their first pretender god. Y comenzó a hacer aquello que mejor se le daba a Entrepierna Colosal. Manipular. Estáis escuchando una patraña. Él no es vuestro verdadero dios. Not real. You sense a flicker of doubt, brief but enough. For an instant, the godly presence falters. Yo soy Boal, señor del asesinato, vizconde de la violencia. Él miente. Shut it! Shut your rotten mouth! Bollocks! What? Shut it, you! I'm talking to my chosen got power. You want power, don't you? Mientes. Destruid al dios suplantador, mis elegidos. No! 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 I'm the Lord of Murder! Me! Y tras la muerte del impostor, Entrepierna Colosal se alzó como la nueva deidad de aquellas criaturas, bajo el nombre de... Maglumpa! Please, Maglumpa! A god to the fishes. Dream come true, is it? Is to be your first commandment, oh great god. Y Entrepierna Colosal no se lo pensó dos veces. Sal ahí y prepárame un ejército. En otro orden de cosas, Entrepierna Colosal fue a devolver las botas. Sin embargo, durante la dulce travesía comenzó a acercarse algo. Era un abordaje. Where's Gek? Who are you? Pero Entrepierna Colosal pensó que esas no eran formas de dirigirse a un dios. Tras llegar al otro lado, Entrepierna devolvió las botas y preguntó que a quién había que cortarle la cabeza. Pero al parecer, un derrumbe había dejado atrapada a la próxima víctima de Entrepierna Colosal. Así que tocaba despejar el camino volando las rocas, su especialidad. Tras extorsionar a unos gnomos, Entrepierna averiguó que uno de ellos se había escondido con una morterada de polvo de humo, una especie de pólvora. Así que fue a buscarla y la encontró. Hold it! I swear to Iron Hand, one more step and a blow us to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder. Y Entrepierna decidió jugar con fuego. Literalmente. No te atreverás. Te falta coraje. Try me, you fucker. Me da igual, dale caña. Jódanos a todos. ¿Pero qué coño? La madre que lo parió. Pensaron todos. En realidad, Entrepierna Colosal decidió ser diplomático. Cálmate, hablemos. Better to die in this shit heap than rot in Moonrise. You want me? Come get me. Don't do this. Don't pretend you give a shit about me. Shit. I can't do it. Go on, drag me to Moonrise. I'll make you cunt nutters suffer. Prefiero tener el placer de matarte con mis manos. Knew I couldn't trust you. Do it then, make it hurt. No. Finalmente, Entrepierna Colosal decidió optar por una tercera vía. No te busco a ti. Sin embargo, me quedaré con ese polvo de humo. Spare you vile. Suena valioso. Pensándolo bien, me lo quedaré todo. ¡Joder ya! ¡Coño! Gasto comodín. Esto fue lo que pasó. Entrepierna convenció amablemente a la gnoma de no hacer el idiota. Luego le ofreció un vial, lo cogió con agradecimiento y... transmitiré el mensaje. Justo después de matarte. ¡Joder! Tras dejar marchar a la gnoma, Entrepierna comenzó las labores de derribo. Al parecer, el tipo al que había que cortarle la cabeza se llamaba Nere y tenía mal genio. Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Does not fail. Así que Entrepierna decidió darle el último empujoncito, porque sí, yo qué sé ya. Acaba con los esclavos al maleal, por la absoluta. As you say, Gilles Lundin. Beldron! No!
Luego, parecía enfadado con la de las botas. Thrin, the Absolute gave you everything, and this fiasco is how you reward her. Que pidió ayuda a Entrepierna Colosal. Me and mine worked flat out. I was cracking the whip day and night. Tell him, true soul. Pero los caminos de un dios son inescrutables. Asara gané a Othrin. Sin mí, Ner estaría muerto. No, I did everything right. Near pities you, Thrin. Your errors and excuses. And your sorry end. Y Nere la mató. Algo que no agradó mucho a los otros enanos. You're damn right I'll have it. Me and that one, we got a deal. We beat your ass and dig the juice out from your carcass. You bargained with this wretch. Ah, sí, bueno, se me olvidó comentar que Entrepierna decidió aliarse con los enanos para rebelarse y matar a Nere. True soul, prove your faith. Strike him down. Pero Entrepierna sintió pereza y decidió no hacer nada. Fool. Your silence speaks to your heresy for the Absolute. Total, que después de reventarlo, Entrepierna se quedó con su cabeza. Así pues, Entrepierna pudo entregar la cabeza y fue nombrado Cantor de la Vida y Portador de la Paz. Lejos de más distracciones, Entrepierna Colosal se dirigió por fin al paso de la montaña. Allí, los primos de Lae'zel tenían tomado el puente, y de repente, un dragón produjo recuerdos de Vietnam. Entonces, Lae'zel quiso pasarse a saludar al resto de su familia, y allí que fueron. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Your name, child. Pero Entrepierna sintió que Lae'zel estaba tomando demasiado protagonismo, y ya sabemos lo que eso significa. Yo hablaré en nombre de ella, Giz. Y Lae'zel se enfadó tanto que le salió en español. Imbecile, stay back. Entonces, Entrepierna Colosal quiso ser perspicaz. Ya lo habrías hecho si no quisieras obtener algo de mí primero. Sin mucho éxito. Total, que había que matar a todo este gentuzo. Y tras reventarlos a hostias, tocaba rendir cuentas ante Lae'zel. Damn it all! I required your silence, and you made me a mockery. How dare he dishonor her child? Y Entrepierna volvió a las andadas. Cálmate, reserva tu ira para los enemigos de tu reina. Yes, judicious counsel, and vexing given the source. Y Entrepierna Colosal continuó su camino, dejando otra matanza a sus espaldas. Cerca de allí, una señora parecía querer algo. Señorita, tengo mucho lío. ¿Qué es lo que quieres? Al parecer, la señorita, que más bien parecía ya señora, quería que robásemos un huevo de Githyanki. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. I'm not talking to you. Pero Entrepierna Colosal no consentía que nadie le hablase así a Lae'zel. Mi colega tiene razón. Lo que sugieres es una atrocidad y tienes que morir. At last. Hatazeth. Y así fue. Al parecer, Lae'zel quería decir algo. So you've seen reason. Truth be told, I'm... Never mind. Come with me and let us be purified. Creo que ibas a decir algo. Venga, suéltalo. No. Y Entrepierna Colosal jugó sus cartas. I'm glad you came back, all right? Lae'zel se puso muy pesada con llevar a Entrepierna a conocer a sus primos. Y tras una escena con vibes de Skyrim, Entrepierna Colosal se vio sorprendido por otra prima de Lae'zel. Then trace to arms! Istik, state your purpose quickly. Tal vez Entrepierna podía dejar que Lae'zel se encargase del tema, dado que era su familia. Pero no, soy un asesino sin igual, te interesa que sea tu aliado. The sentry considers you for a moment, assessing the risk you pose. Very well. Y la prima de Lae'zel se rindió a los atributos de Entrepierna Colosal. Entonces, Entrepierna fue a conocer al resto de los primos de Lae'zel, y uno de sus tíos estaba castigando a uno de sus primos por robar tabaco, o eso entendió Entrepierna. Y el tío de Lae'zel se puso en plan profesor de mates. Who wants to challenge this sniveling Istark? Y Entrepierna pudo parar aquello. Pero no, decidió ser quien le diese la lección. Lo llevaré al borde de la muerte. Haré que se cuestione por qué merece vivir. You, Tuskva? My students do not waste their time fighting such weaklings. Y vio cómo empezar a ganarse al tío de Lae'zel. Poco a poco, entendió que debía aprender y respetar las costumbres de la familia de Lae'zel. Más o menos. Aquella misma noche, Lae'zel tenía el codo suelto y parecía inquieta.
¿Es cosa mía? ¿O últimamente me miras de otra manera? I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. ¿Y ahora? Y entonces, Lae'zel lanzó una de las declaraciones más intensas y gráficas jamás vistas en un videojuego. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Sí, yo igual, dijo Entrepierna Colosal. Aquella noche, I've come to sate you and be sated. Entrepierna y Lae'zel compartieron una lujuriosa y más que censurable cinemática del juego. A la mañana siguiente, había llegado el momento de conocer al padre de Lae'zel. El suegro quería el prisma este que Entrepierna arrebató a la insoportable, pero Entrepierna se negó. No dejaré que caiga en tus manos. Algo que molestó a Lae'zel. Not try me. Hand over the artifact or die by my hand. Y Entrepierna Colosal vio el momento de lavarle el cerebro a Lae'zel. No puedes fiarte de él, Lae'zel. Sígueme a mí. Elegiré el camino correcto. Pero ya era tarde para Lae'zel, que había sido víctima de los encantos de Entrepierna Colosal. I hate that you speak the truth. Y entonces, en un acto que ni el mismísimo Shakespeare, Entrepierna Colosal consiguió que Lae'zel matase a su propio padre, porque sí. Pero lo que Entrepierna Colosal no sabía es que todavía le faltaba a alguien de la familia de Lae'zel por conocer. Su suegra. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. Sí, bueno, es que yo también soy una diosa, ¿sabes? Pensó Entrepierna Colosal. Así que actuó en consecuencia. I expected a little of Istic education, but here we kneel before our queen. Chati, pero es que la reina aquí soy yo, que no te enteras. Pensó de nuevo. Tras reprocharle a Lae'zel su mal gusto para elegir novios y novias, la suegra preguntó algo a Entrepierna. Istic, you bear that which is ours, but are you friend or are you thief? Pero como pensaba que se refería a sus intenciones con Lae'zel, contestó: ninguna de las dos cosas me pertenece. Pero lo que la suegra quería era el cacharro este. Dentro, al parecer, está la señora que despierta y protege a Entrepierna de la resaca definitiva. Y la suegra quería que la matase. Entonces, Entrepierna le dijo lo que pensaba. ¿No puedes matarlo tú? Yo creía que las deidades eran todopoderosas. Error. Perhaps I misheard. You would not speak ill of a god? Would you? Do not test her. She will be our ruin. Creo que una verdadera diosa podría matar a quien quisiera. Doble error. Wish you to end. Nah, esto no fue lo que pasó. Lo que realmente hizo fue mentir a la suegra para salir airoso y ganarse a Lae'zel. Cumpliré tus deseos. Luego, entró al prisma y habló con la del pelo rosa. La otra del pelo rosa, quiero decir. And now, you've come here to murder me. Pero Entrepierna Colosal se hizo la víctima. Todo el mundo cree que quiero matarles. Si yo tan solo quiero hablar. Mintió Entrepierna. Entonces, la tipa quiso hacerle una prueba de fe. Craso error. I really thought you wouldn't. Sí que paces nueva tú también, nena. Pero se ve que esta no puede morir. So, you are not to be trusted. ¿Y ahora te das cuenta? Entrepierna Colosal había perdido la confianza de su guardiana y la madre de Lae'zel les había traicionado. Así que no tuvo más remedio que matarlos a todos. En fin, ni una aventura de Entrepierna Colosal sin su masacre correspondiente. Por fin, había llegado el final del camino, el momento de reunirse con el ex de Minthara y conocer las torres de Alzaluna. Entonces, una goblin apareció. Are you the true soul?
Podría ser, o no, la mejor alma leal que hayas conocido en tu vida, ¿o no? I'll take that as a yes. Y llevó a Entrepierna a la zona de reunión con el ex de Minthara, donde, nuevamente, un goblin tomó la peor decisión de su vida. Hey boy, you want the bone? Fetch! You see that blighter code? Swallowed whole by the shadow curse. Bet it was pure tasty. Solo una última cosa. Ve y recoge el hueso que has tirado. Wait, you're joking, yeah? I'll just go and, No! Entonces, pidieron a Entrepierna tocar algo apropiado para atraer al ex de Minthara. La cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Sin duda, Minthara había subido el listón con Entrepierna colosal. Al parecer, llevaría a Entrepierna hasta las torres de Alzaluna. What are you? Pero entonces, Entrepierna hizo eso. ¿Qué hace Entrepierna? Y tras reventarle, sutilmente esta vez, Entrepierna llegó por su cuenta a las torres de Alzaluna. ¿Qué le deparará el destino a nuestro héroe en Alzaluna? ¿Qué pasaría con la suegra? ¿Cómo se tomará Minthara el lío de Entrepierna con la Ethel? Entrepierna colosal se dispuso a marchar hacia su próximo destino, las torres de Alzaluna, donde buscaba a esa tal diosa de la absoluta para acabar con ella y ser la única deidad de este mundo. Pero Entrepierna colosal reflexionó sobre sus actos, la muerte, el caos y empezó a arrepentirse de ellos, porque una leyenda, una diosa, un heroíno debe seguir su propio camino. Así que dijo, ¿a que no hay huevos? A hacer rum pacifista. Entonces se prometió que bajo ninguna circunstancia mataría a alguien con sus propias manos y sin más puso rumbo a su destino. Tras hacer mierda al ex de Minthara, Entrepierna alcanzó las torres de Alzaluna. Nada más llegar, un guardia le dio el alto, pero rápidamente reconoció a tremenda leyenda y le dejó pasar. Igualmente, Entrepierna decidió continuar con su tapadera como adorador de esa falsa diosa, y avanzó por la fortaleza donde la gente anda dando saltos aleatorios. Una vez dentro, Entrepierna fue a rescatar a los prisioneros estos. Le sonaba que alguien le había dicho algo de ellos, pero no debió prestar mucha atención. Tras convencer al guardia con su labia habitual, el puto gnomo fue bastante desagradable, pero Entrepierna sufrió un ataque de paciencia aleatoria y dijo, he venido a ayudaros a escapar. Pero el gnomo siguió siendo bastante gilipollas y a Entrepierna colosal se le inflaron los cojones. Pues vale, por mí puedes pudrirte aquí. Mientras, en el piso superior, a una vieja conocida le leían la cartilla por alguna movida de la trama principal que seguro había enredado Entrepierna colosal. Pero en ese momento, Entrepierna escuchó que el viejo verde este era el elegido de la deidad absoluta y vio que había llegado la oportunidad de aprovechar a Minthara. Entonces, el viejo verde emitió su sentencia. Night Warden Minthara, your crime is incompetence and your sentence is death. Y a Entrepierna colosal se le empezó a ir la olla muchísimo. ¡Vuelo a masacre! Empecemos. Por suerte, la Ethel intervino para poner sentido común. I too crave blood, but even I know to avoid battle when fortune's tides flow against me. Y Entrepierna volvió al plan original, creo. Déjame que la torture, se me da de maravilla. Entonces, el viejo le pidió opinión sobre Minthara, que miró a nuestro protagonista con la misma cara que me mira a mí mi perro cuando estoy comiendo. Y ordenaron llevarla al matadero, por lo que Minthara se desesperó, tal y como Entrepierna había planeado. Entonces, el viejo ordenó matar a los goblins, algo que no les gustó. Pero el viejo verde debe ser inmortal o algo de eso y les indicó cómo besar el suelo. Por algún motivo, el viejo verde dijo que Entrepi era ingenioso y creativo, razón no le faltaba, y le dejaron hacer lo que quisiera con los goblins. Y de todas las posibilidades, eligió probablemente la más sosa, pero así es él. Yo haría esto con mis propias manos, siempre sienta mejor. Así que rum pacifista ya mal. Pero uno no cambia de la noche a la mañana, así que démosle otra oportunidad. Sin embargo, Entrepierna tenía planes, así que bajó a ver qué onda con Minthara. Allí vio que la estaban torturando, recordándole cuánto iba a tener que pagar de autónomos ese mes. Entonces, Entrepierna empezó a ser colosal y ejecutó su plan. Me han ordenado ocuparme en persona de esta prisionera, y le salió muy bien. Por lo que dio comienzo el paripé. Entonces, fingió decirle que además tenía que hacer la trimestral, pero en realidad le dijo a Minthara que no se preocupase, que ese mes aún pagaba cuota reducida. Y Minthara respiró aliviada y dijo: You came. I prayed that you would, but there are no gods left to me.
¿Y entonces yo que soy payasa? Respondió Entrepierna. Y, aunque yo ya me olía que hasta aquí había llegado Minthara, Entrepierna me sorprendió y reveló sus intenciones. Tengo un plan, fingir obediencia para que los guardias se marchen sin dar la alarma. Y así fue como Entrepierna Colosal moldeó a su nueva súbdita. I didn't dare hope. I owe you more than my life. Incluso las torturadoras mostraron su admiración. Indeed. Seems I have a bit to learn yet. Tras salir de las torres, Minthara siguió hablando con Entrepierna. Este le confesó que había matado a su exnovio y que ahora su corazón y su entrepierna pertenecían a la Ethel, pero a Minthara no le importó ni mierda. Sin embargo, Entrepierna no había acabado, así que volvió para continuar infiltrándose en las torres y hablar con la mujer jabalí. Esta le dijo que tenía una misión para Entrepierna, y le estuvo contando un rollo sobre un rey mago que está en no sé dónde y que hay que conseguir no sé qué. La verdad es que Entrepierna no le prestó mucha atención porque no le importaba, pero igualmente accedió. Mientras, Entrepierna llegó al típico pueblo de la España vaciada y decidió que era buen momento para un poco de turismo rural con los lugareños. Soy Entrepierna Colosal, aprendiz de mucho, maestro de casi todo. Es un placer. Allí conocería a la gerontodruida polioperada, que no tuvo buen comienzo con nuestro héroe. Por una vez me gustaría que la gente se limitase a decir hola. Y la gerontodruida se tragó un payaso. Hello. Entonces descubrió que Entrepierna llevaba una movida en la cabeza, y Entrepierna se rebeló, con éxito. Y cuando ya parecía que se venían otra vez las hostias, Entrepierna prefirió dialogar. Ahí fue cuando apareció la próxima víctima. Al parecer, este pertenecía a la secta del Viejo Verde, pero estaba infiltrado en las filas de la gerontodruida, y como creía que Entrepierna era de los suyos, intentó echarle una mano telepáticamente. Pero ay amigo, qué malo es no saber con quién te estás jugando las habichuelas, porque en ese momento, Entrepierna hizo de las suyas. No nos has hecho la prueba él, ¿verdad? También está infectado. What? Y este imbécil se dio cuenta de que Entrepierna le había hecho tremenda cama, y la gerontodruida cayó en la cuenta. Y en solo un segundo, Entrepierna pasó a ser el cazador y estos dos sus presas. Ahora, la druida empezaba a confiar en Entrepierna y Entrepierna empezaba a controlar a su antojo a la druida. De vuelta en el campamento, había que elegir quién formaría parte del grupo, si Calimochos del Silencio o Minthara. Obviamente, Calimochos posee grandes talentos y ha sacado al grupo de más de un apuro, pero solo una de las dos se lo ha hecho con Entrepierna, así que Calimochos out y Minthara dentro, muy adentro. Aquella noche, Entrepierna confirmó que no hay nada como apuñalar a alguien para ganarte su confianza, porque la guardiana de sueños siguió dándole la turra con temas de la trama principal que nos la superpelan. La cosa es que Entrepierna debía seguir haciéndose pasar por un miembro de la Absoluta, la diosa del Viejo Verde, pero Entrepierna tenía sus propios planes, claro está. Tras conocer a la persona con el récord Guinness a la mayor resaca de la historia, Entrepierna fue a reunirse con la Madurita Interesante. Allí le ofreció una copa de su bebida favorita, pero Entrepierna dijo que no tenía sed. Y la vieja insistió. Así que Entrepierna se la bebió porque ¿cómo decirle que no a un copazo de Red Bull con Jägermeister? Básicamente la vieja quería que Entrepierna se uniera a ella para luchar contra el Viejo Verde y la Absoluta, que Entrepierna, al igual que Obi-Wan, era su única esperanza. Con total sinceridad, Entrepierna la miró y dijo: es raro que la gente me mire y piense en la esperanza. Acto seguido, le pidió a Entrepierna que se infiltrase en las filas del Viejo Verde, a lo que respondió: el glorioso alma Entrepierna Colosal. Va a ser la actuación de mi vida. Y vaya que sí lo iba a ser. La cosa está así. El Viejo Verde cree que Entrepierna Colosal está con él, y la gerontodruida también cree que Entrepierna está con ella. Así que, ¿a qué bando se unirá finalmente Entrepierna Colosal? Más tarde, nuestro compacto héroe conoció a alguien que aún tenía COVID y que dio información fundamental para la trama. Información que, una vez más, Entrepierna Colosal ignoró. Pero entonces, el traidor de las pochas volvió a aparecer e intentó convencer a Entrepierna de que le ayudase a secuestrar a la del COVID. Pero Entrepierna se puso en plan madre de dragones. Marcus pretende secuestrarte, Isobel. Vamos a tener que salir de esta a sangre y fuego. Dracarys. Y la Ethel le explicó amablemente al señor que allí no iba a haber ningún secuestro. Y tras un nuevo rescate, Entrepierna se confirmó como el nuevo héroe del pueblo. Pero ser un héroe no resultaría tan fácil para nuestro enjuto amigo, porque aquella misma noche recibiría una visita inesperada. ¡Me cago en los infiernos! ¿Puedes leerme los pensamientos? Básicamente, el enano informó a Entrepierna que debía matar a la del COVID y que de no hacerlo habría consecuencias. Pero recordemos que Entrepierna ya había tomado una decisión. A partir de ahora, dejaría de arrebatar vidas con sus propias manos. Así que, con cierto dramatismo, dijo: no mataré a Isobel. La última luz está condenada sin ella. Pero el enano chungo amenazó a Entrepierna con que algo mal ocurriría si no mataba a la del COVID, y que a saber a quién podía matar a Entrepierna si perdía el control. Sin embargo, a Entrepierna le entró por un oído y le salió por otro. Así que decidió ir de oyente a la Facultad de Medicina del pueblo.
Aquella cosa ofreció a Entrepierna una cura, pero Entrepierna pensó que no había nada que curar. Era obvio que a esa gente había que exterminarla, pero por otro lado acababa de jurar que no volvería a matar. Por lo tanto, tocaba improvisar. Así que Entrepierna hizo su magia. La maestría solo se alcanza mediante el sacrificio. Para que las hermanas aprendan, has de entregarte. Y lo consiguió. Come, sisters, soothe me. Y fingió incredulidad, así que, salvo por un par de muertes tontas, Entrepierna seguía manteniendo su promesa y nadie murió por su mano aquella tarde. Pero uno no puede estar de viaje y no visitar el bar del pueblo, así que eso hizo Entrepierna. Y allí se encontró con un camarero de cuerpo no normativo que le ofreció una copichuela de algo llamado fuego negro. Que no sé a ti, pero a mí fuego negro me suena a domingo por la mañana. Beber esa morterada era a todas luces una mala idea, así que Entrepierna lo hizo sin dudarlo. Que por cierto, si estás viendo esto desde Argentina, la traducción igual se te queda un poco rara. Y allí que fue. Pero el camarero quería seguir bebiendo, y Entrepierna yo creo que también, solo que el cuerpo no acompañaba. Aún así, nuevamente, decidió volver a beber, aunque el cuerpecete seguía sin acompañar, pero afortunadamente, el del camarero tampoco, y se convirtió en Chocapic. Asistimos, pues, al nacimiento de un nuevo héroe. Os presento a Borrachera Colosal. Pero como en este capítulo parece imposible dormir una noche sin movidas, aquella noche le tocaba a la Ethel. Básicamente, tenía la típica rayada de ¿pero tú y yo qué somos? I asked myself, are you worthy? Sackphone us too. There is only one way for you to prove it. ¿Dejándote hacer lo que quieras siempre? Pero no, la Ethel lo que quería era un combate, y Entrepierna se vino arriba y dijo que sí. Pero digamos que tuvo el típico gatillazo y la Ethel se lo bajó de una hostia. No obstante, la Ethel no pudo sino sentir aún más, no sé el qué, la verdad, y entonces yacieron. Al día siguiente, continuaron explorando el pueblo y dieron con la hermana perdida de Orstein y Smaug, que al parecer quería algo. Y como Entrepierna venía del bar del pueblo, dijo: ¿te traigo vino? Aunque igual no iban por ahí los tiros. Así que Entrepierna le tiró limosna, 2 veces, pero Entrepierna tampoco es tonto. Y entonces, Entrepierna le dio un pequeño empujoncito. Y la hermana de Orstein y Smaug se rayó la cabeza y decidió morirse. Y ya está. No te lo vas a creer, pero mientras daba un paseo por ahí, Entrepierna Colosal dio con un elfo emo y un cuervo albino. Y Entrepierna dijo que no podía más y que hasta aquí la run pacifista. Pero el elfo dijo que no quería pelear y el cuervo dijo que cra. Entonces, Entrepierna le espetó: venga, vale, yo no te hago nada, pero háztelo tú. Y el elfo dijo: ok. Y Entrepierna dijo que no hacía falta que parase, que podía continuar apuñalándose. Así que la Ethel le dio la puntilla. Ahora, Entrepierna debía ir a un sitio muy chungo para recuperar no sé qué hostias del viejo verde, porque sin eso no se le puede matar. Aquella noche, la Ethel estaba tan intensa como de costumbre. I would know you again, not to claw you, but to caress you, not to be burned in your heat, but to be bathed in your warmth. Ok, respondió Entrepierna, y nuevamente yacieron. A la mañana siguiente partieron hacia destino, pero justo antes de llegar, otro viejo amigo hizo su aparición, y con muchos aires pidió a Entrepierna que matase a no sé qué enemigo que se encontraba en el sitio al que íbamos. Y Entrepierna dijo que ok, pero no pudo resistirse a provocarle. Siempre supe que en tu corazón anidaba la cobardía, y lo consiguió. Tras descender a una movida bastante tocha de sitio, Entrepierna fue a dar con otro compañero de resaca. Sin embargo, solo era el portero, ya que quien nos esperaba allí era el Rey Mago. Tras una cantidad absurda de tiradas de conversación intrascendentes, el Rey Mago le dijo a Entrepierna cómo conseguir el artefacto. Pero entonces, Entrepierna Colosal dijo que estaba hasta el coño de la run pacifista, y le dijo al Rey Mago que prefería sacar partido de esa reliquia después de haberse deshecho de él. Y la Ethel reventó a hostias al Rey Mago. Un poco más abajo, Entrepierna fue a dar con el famoso enemigo de Rafael. Entrepierna fue de frente y le dijo que lo que quería era hablar. Por lo visto, nuestro amigo Rafael había embaucado a este pobre infeliz y le había dejado aquí encerrado por no sé qué movida de un contrato. Pero Entrepierna resulta ser diosa, héroe, leyenda y abogado. El que tengo aquí colgado. En las leyendas, los tratos diabólicos están siempre llenos de vacíos legales. Es cuestión de encontrarlos. La movida es que el contrato es una canción, y quien escuche la canción tiene que morir. Y aquí Entrepierna empezó a darle vueltas al coco. La letra de la canción es un truco. Si tú siempre has tenido tu público, tus seguidores, déjate de ellos. Y coló. Aunque casi matan a Pepi y Entrepierna.
Aquí, la broma iba al 50%. Aún no has terminado. La bestia trémula puede irte, ¿no? Mátala. Y bueno, yo desapruebo toda violencia animal, pero Entrepierna Colosal, no. Entonces, el patán este decía que aún la escuchaba, y Entrepierna remató. Mi querido cazador, ¿no es evidente? Has de quitarte la vida. Solo así serás libre. Y parece coña otra vez, pero se hizo la automorición. Porque para matar a alguien, Entrepierna no tiene que usar sus manos, solo tiene que desearlo. Tras realizar algunas pruebas que en ningún momento supusieron un reto para Entrepierna Colosal, bueno, en casi ningún momento supusieron un reto para Entrepierna Colosal, había llegado la hora de descubrir cuál era la famosa reliquia del Viejo Verde, y no era otra cosa que un inmigrante ilegal encadenado en el sótano fabricándole balones de fútbol del Mundial de Francia 98. Pero había llegado un momento clave en la historia de Entrepierna Colosal. ¿Llevarle sin papeles al Viejo Verde para que continuase siendo inmortal? ¿Liberarle y que se volviese con la gerontodruid? ¿O simplemente jincarle la lanza y hasta luego? Entonces, Entrepierna Colosal recordó lo que me inventé al principio del capítulo y decidió ahogar su sed sanguinaria, convirtiéndose así en el héroe y la diosa que esta historia necesita. Al menos ahora, luego ya veremos. Y liberó de su esclavitud a la inmigrante ilegal del sótano que salió zumbando, dispuesta a matar al Viejo Verde por obligarle a fabricar balones. Aquella noche, a las puertas de la gran batalla, Entrepierna se dio cuenta de que, ahora, pertenecía al bando de los buenos. Había encontrado aventuras, amigos, amantes y a Pepino Mágico. ¡Hostia puta! Y supo que empezaba a sentir algo más que una desenfrenada lujuria por la Ethel. En definitiva, Entrepierna Colosal parecía encontrar el camino del bien. Había llegado la hora, el momento. Había que acabar con el Viejo Verde, reventar a la absoluta y convertirse en la diosa definitiva. La legendaria druida polioperada preguntó a Entrepierna cómo debían proceder, así que Entrepierna contestó como solo un héroe legendario podía hacerlo. Dímelo tú. ¿Qué pasó en la altarpista? La druida entendió que Entrepierna era el protagonista y que debía ser quien matase al Viejo Verde, así que le ayudaría a abrirse paso. La mujer jabalí parecía enfadada, y con razón, yo creo. Así que Minthara la hizo mierda. Entonces, Entrepierna subió a por el Viejo Verde, aunque, sutilmente, la MILF pidió a Entrepierna dejarla ir con él, pero Entrepierna no quiso. Y finalmente, Entrepierna fue a hacer frente a su enemigo. Y tras un montón de diálogos moñas que no le importa a nadie, el Viejo Verde se rindió. Pero entonces llegó la sin papeles a cobrarse su venganza, y Entrepierna pudo intervenir, pero no tenía ganas. Así que Minthara, que está bastante cheta con la entrada del parche 8, se lo explicó. Pero el viejo no estaba muerto, estaba de parranda, así que recuperó a su trabajadora sin papeles y desapareció misteriosamente. Al parecer, había viajado por un ojete cósmico, y ahí estaba la puta pesada de la druida pidiendo entrar al grupo. Pero Entrepierna volvió a darle calabazas porque en este grupo no entran viejas. Y tras atravesar el ojete cósmico, Entrepierna y sus amigas cayeron a una guarida viscosa similar a lo que ve tu médico cuando te hace una colonoscopia. El sitio era bastante asqueroso, pero Entrepierna nunca decía que no, a una buena broma. A ver, Pepi, ponte ahí, que te saco una foto. ¡Qué pringao! Como ahora era un héroe, la movida fue sin muchos problemas, y tras resolver un puzzle bastante guapo, fue a dar con el padre del puto Will, que su armadura tenía las texturas a medio cargar, una furcia con daddy issues y un ex actor de Hollywood venido a menos por el alcoholismo. ¿Quiénes son? Eso lo veremos en el capítulo 4. Tras la escenita de los Power Rangers, por fin Entrepierna fue a dar con su máxima rival en esta historia, la famosa absoluta, y nada más verla, Entrepierna pudo sentir regocijo, porque aquel seso inmenso no podía competir de ninguna manera con la presencia y el carisma de Entrepierna Colosal. Luego, la furcia se llevó al padre del puto Will y mandaron al seso a conquistar Puerto de Baldur, la Big City del juego. Y nada, fase 1 del Viejo Verde, muerto, caidita épica con cara dramática de Entrepierna fingiendo que le importaba un mierdo, boss fase 2, bastante desmejorado, y nuevamente Minthara que se lo explica. No a la primera, porque las mejores también fallan, pero sí a la segunda. Boss muerto, diálogos que no nos importan a nadie, y la sin papeles lógicamente resentida. Entonces, Entrepierna encontró una piedra que no sabía para qué era, porque se había saltado los diálogos previos, pero se la guardó, porque parecía importante. Luego, Minthara dijo que había que matar también a los otros dos, pero Entrepierna, que estaba intentando ser un héroe, tuvo una recaída. En cuanto haya muerto, la secta necesitará un nuevo líder. Quizá podamos ocupar su lugar. Minthara preguntó que ¿por qué coño mató la aldea? Que ella tenía excusa porque estaba controlada mentalmente. Así que Entrepierna dijo la verdad. Pues porque mi madre se de violencia y no podía controlar mis propias acciones. Are you in control of your actions now?
Completamente. Mintió. Luego, resultó que estas dos estaban liadas y en agradecimiento a Entrepierna se unirían al campamento. Mientras, la druida hialurónica seguía arrastrándose para entrar a formar parte del harén de Entrepierna. Y Entrepierna dijo que si había una con COVID y otra sin papeles, pues no veía por qué ella no. Y por fin, tras una odisea de aventuras y azarosas encrucijadas, todo parecía sonreírle a Entrepierna Colosal. Había salvado a alguna gente. Había hecho amigos, reconciliado parejas, derrotado al villano Viejo Verde y había acabado la run sin haber matado prácticamente a nadie con sus propias manos. Pero algo dentro de Entrepierna pareció retorcerse, porque el enano hijo de mil putas apareció para recordarle a Entrepierna que no había matado a la del COVID y que aquí todo tiene un precio. Pero Entrepierna lo mandó a la mierda. Sin embargo, aquella noche, tras celebrar lo conseguido, se acercó a la Ethel, que dormía, miró su cuerpo y en ese mismo instante decidió apuñalarla sin ningún tipo de sentimiento, compasión o expresión facial. Tras esto, Entrepierna lloró amargamente sobre el cadáver de la Ethel, comprendiendo que había sido víctima del destino. Había sido capaz de no matar a nadie con sus propias manos, sí, pero había acumulado tanto instinto asesino que acabó pagándolo la persona que más amaba. Y así, con una tragedia que ni los putos griegos, acaba el capítulo de hoy. Para. Lo siento, pero voy a usar el comodín porque si no, el hijo puta este me deja sin secundarios. Lo que pasó fue esto. Despertó a la Ethel, confesó sus paranoias. Pues si es que sufre una maldición, en cuanto me duerma, intentaré matarte. Y la Ethel dijo que una polla bien gorda, así que ató a Entrepierna. Pero este intentó morderle y gruñó. Entonces, Entrepierna se sinceró, más o menos. Y empezó a sonar un poco a pareja tóxica. Te prometo que seré la persona que ves en mí. Mintió cual putísimo bellaco para ver si volvían a yacer. Y yacieron. Ahora sí, en el horizonte esperaba la recta final de esta aventura y, al menos de momento, la Ethel seguía con vida. Pero fue entonces cuando Entrepierna lo comprendió todo. En esta historia, solo había un bando al que Entrepierna podría unirse. Y ese bando no podía ser otro que el suyo propio. Existe un momento al final de cada día, donde te metes en la cama y cierras los ojos. Todo hace indicar que estás a solas, pero no es verdad. Todavía queda alguien que se pregunta, que te pregunta, ¿quién te ha tocado ser hoy? Intentas dormir, pero repasas todo en tu cabeza y vuelven los fantasmas. Una parte de ti trata de dormir, sí, pero otra se esfuerza en no hacerlo, porque teme que la persona que mañana abra los ojos y la que los ha cerrado hoy no sean la misma. Y es ahí, en la soledad de tu cama, donde lo entiendes. La vida no es más que un dado a punto de caer y decidir cuál será tu destino. ¿Quién te tocará ser mañana? O tal vez, si volverás a despertar. Bienvenidos a la última gran tirada de Entrepierna Colosal. Aquella noche, justo cuando se iba a dormir, Entrepierna comenzó a escuchar una música insoportable de cojones. Entonces, se abrió un ojete cósmico del que salieron más parientes de la Ethel, pero tras reventarlos a hostias, entraron en el ojete cósmico y una vez dentro, conocieron la verdad. En primer lugar, la orca esta no era orca, era un señor de Badajoz que se travestía y que en realidad se llamaba Paco. En segundo lugar, el padre de la Ethel no era el padre de la Ethel, su verdadero padre era este. Y Paco, el señor de Badajoz, lo tenía atado con cadenas dentro del ojete cósmico para sodomizarlo y practicar el medievo con su ano siempre que le apeteciera. Entonces, Paco, el señor de Badajoz, reconoció que tenía un problema de adicción sexual y decidió pedirle ayuda a Entrepierna Colosal. Pero Entrepierna fue astuto y quiso saber cómo podía demostrar que realmente era Paco, un señor de Badajoz, y que no era otro disfraz, o si realmente era de Badajoz. Entonces Paco, el señor de Badajoz, empezó a leerle la cartilla a Entrepierna para hacerle chantaje. Vale, tú ganas, dijo Entrepierna. Luego les explicó que el padre de la Ethel era muy malo y que tenía que seguir sometido y sodomizado dentro del ojete cósmico. Esto, lógicamente, no terminaba de convencer a la Ethel, pero igualmente aceptó por conveniencias del guión, porque esta se había convertido en una superproducción seria y con un casting exigente, y al parecer alguien no había estado a la altura en el último capítulo. Mira, Pepi, esto me va a doler más a mí que a ti, pero Entrepierna te quiere fuera de la historia. Sí, tío, sí, ya lo sé, pero Entrepierna dice que no paras de hablar, que das un montón de problemas, que la convivencia contigo es difícil, que si le quieres quitar el papel, que si no sé qué, y que bueno, que eso a YouTube no le gusta y que estás fuera, lo siento. Pero no temáis, porque había llegado la hora de reclutar a la cuarta miembra, tener bien cubiertos todos los segmentos de edad y formar así a la girl band K-pop techno country idol definitiva.
Tras esto, había llegado la hora de visitar la ciudad, y la primera parada no podía ser otra: el burdel, o la casa putas, como le decía mi abuelo. Lógicamente, aquí Entrepiernas se sentía como en casa, y tras un putísimo huevo de conversaciones que no le importan a nadie, y salvar a una joven elfa lesbiana de un señor que se había hecho pasar por aliade para tocar una teta, Entrepierna dio con un par de hermanos juguetones. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Muy juguetones. Don't be shy. Entonces, la joven elfa ofreció a Entrepierna marcarse a hacer swinging, pero Entrepierna no sabía lo que significaba. Lamentablemente, la Ethel se resistió porque no quería abrir la relación, pero Entrepierna decidió cepillarse al elfo igual, lo que no agradó a la Ethel. You would break our bond for the sake of laying this Islak. Pero Entrepierna le sudó la entrepierna, dejó a la Ethel aparcada en la puerta y procedió a calzarse al elfo, porque Entrepierna no ve la necesidad de tener que elegir entre carne o pescado. Y Entrepierna trató de mantener la calma, sin éxito. Instrúyame en vicios de los que ni he oído hablar. Y he aquí lo que ocurrió. So, tell me, do you want some roleplay, an unusual sensation, or perhaps my legendary Menzoberranzan love trick? ¿En qué consiste el truco del amor del sitio ese? Let's just say, it's not only Duergar who can enlarge themselves. Incrementum incredibili. I will excavate the very depths of your Underdark. Y tras haberse dejado poner el ojete como la puerta del sol, Entrepierna volvió a reunirse con la Ethel. Pues nada... ya estaría, vámonos. Pero a nuestro grupo le faltaba algo, un toque distintivo, yo qué sé yo. Entonces, el departamento de estilismo de Producciones Colosales SL lo vio claro, faltaba un uniforme. Ahora sí, os presento a las auténticas K-Pop High Performance Girl Band. If you wanna be my lover. Y tras abrirse paso a hostias en la ciudad, rescatar a una furcia que no le importa a nadie y obligarla a deberles un favor, nuestras guerreras K-pop llegaron a la ciudad. Más tarde, la vieja pelleja les llevó a visitar a una random que no le interesa a nadie. Entrepierna fue a explicarle que ahora mandaba su entrepierna, pero entonces la vieja se confundió y empezó a tomar el papel de protagonista, algo que podría pagar caro. Tras mucho texto, nos enteramos de que la vieja ha perdido a su amante, un tipo calvo con el que jugaba al mus de pareja cada domingo en la taberna de Manolo el druida. Al parecer, la pava esta estaba triste porque una rata se estaba cagando en el patio de su casa y ni con trampas se la pudo cargar, pero ahí estaba Entrepierna para levantarle el ánimo. Pues claro que podemos ocuparnos de este asunto. Ten confianza, porque si no confías, no hay confianza. Más tarde, la tipa esta nos adelantaba un poco de la trama y nos dijo que había secuestrado a no sé quién, pero entonces Entrepierna demostró quién manda. Un rapto, cosa de aficionados. Yo la habría matado ya. Y le provocó una neurosis. Pero entonces ella contraatacó y le dijo a Entrepierna que tenía un padre o no sé qué, algo que a Entrepierna le sorprendió, porque Entrepierna siempre había creído que su padre le abandonó cuando era un bebé por perseguir su sueño, ver al Albacete Balompié jugar en primera división. Ahora Entrepierna Colosal lo tenía claro, estos dos gilipollas tenían que morir porque eran muy malos, y después reencontrarse con su padre. Entre que pin y que pan, unos primos de la Ethel vinieron a no sé qué exactamente porque ya no me entero de qué hostias quieren, y Entrepierna dijo que también estaba hasta el coño de movidas, así que los mató a todos. Pero al parecer, lo que Entrepierna debía evitar eran los asesinatos de vecinos del pueblo, como Cora o Fran Perales. Al parecer, alguien quería envenenar a esta petarda bebiendo vino, y Entrepierna debía evitarlo. Lamentablemente, los héroes también son humanos, y no siempre se puede salvar a todo el mundo. ¡Venga, de un trago! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de hija de perra. Por otra parte, la Ethel despertó a Entrepierna a las 6 de la mañana para ver la puesta de sol. No veas lo que tiene que hacer uno para follar, dijo a regañadientes Entrepierna, que se levantó igualmente. Watch. You showed me the betweens and beyonds. Between war and peace. Beyond passion and obsession. Most importantly, you showed me freedom. De nada, dijo Entrepierna. Pero la cosa siguió. When all this is over, will you stay with me for good? Y Entrepierna se medio agobió un poco, pero quería seguir mojando. Paso a paso. De momento no me voy a ninguna parte. Venga. One step then, maybe even two, if I should be so lucky. Pero luego, su corazón se volvió cálido y tierno, como una patata cocida en el microondas. Shak Vom Findu, source of my joy.
En estas, que entrepierna, dio con unos malhechores que les metían droga en el bollicao a los niños, y dijo que de eso nada, y empezó a maquinar. Pero como digo, la vida es durísima y los accidentes ocurren, a veces. Total, que entrepierna se iba a marcar tremendo Mr. White, y para ello se coló en la casa de enfrente del laboratorio de drogaína. Se peleó con unos yonkis ocupas, forzó la puerta, sin éxito, y saltó por los tejados arriesgando su vida. Todo esto para realizar una de las actividades que entrepierna más disfruta, la piromanía. Lamentablemente quedaron supervivientes, pero no pasa nada, porque de vez en cuando todos necesitamos un pequeño empujoncito. Sin embargo, y contra todo pronóstico, este tunante sobrevivió. Pero no hay ningún problema, porque en esta vida el éxito es para quien no lo deja de buscar, y quien la sigue, la consigue. Ahora entrepierna debía enfrentarse a una encrucijada. El mundo se encontraba en peligro, sí, pero su percepción alterada de la realidad le hacía creer que era la única persona capaz de salvarlo. Y no sabía por qué, ya que había skipeado la mayoría de diálogos del juego, pero sabía que tenía que reventarle la puta boca a estos dos subnormales para salvar el mundo. Por otra parte, estaba el padre de la Ethel, preso por el señor de Badajoz, y tenía que decidir si lo iba a rescatar o no. El peso del mundo recaía sobre sus hombros, y las encrucijadas no hacían más que acentuar la responsabilidad que suponía ver cómo todos habían depositado la confianza en su entrepierna. Todo el mundo esperaba su decisión, y sin embargo, entrepierna solo quería comer panojitos, beber pizza y jugar a GTA San Andreas. Pero lo peor de todo es que Pepino Mágico había muerto. Es que me lié y en vez de quitarlo del grupo, borré el personaje. Perdón. En ese momento, entendió que solo tenía dos opciones: continuar siendo un pelé sin voluntad que se deja llevar por los designios del destino, o agarrar el toro por los cuernos y asumir el papel que le había tocado en esta historia. Así que, como no podía ser de otro modo, lo que decidió entrepierna fue tiró un dado para ver qué hacía a continuación. Lo primero de todo era granjearse una buena imagen, y para ello nada mejor que ir a las oficinas de YouTube para ver por qué nos estaban recomendando sus vídeos tal y como entrepierna creía que se merecían. Allí un señor dijo que era el CEO de YouTube y que se alegraba de conocerle, pero entonces el señor empezó a reírse en su cara y le dijo que sus vídeos ya no tendrían impresiones, que el CTR sería una mierda y que además le iban a pagar un RPM de 20 céntimos por cada 1000 visitas. Entonces entrepierna dijo que tenía muchos vídeos muy buenos que sacar y que no sabía por qué le decía eso, a lo que el señor de YouTube contestó: Oh, really? Oh, I'm all ears, my quill dipped, dunked, and ready to tell the world whatever you wish to confess. Y claro, entrepierna tuvo que matarlo, por subnormal, básicamente. Y claro, ya que te pones, pues te pones bien. Lamentablemente, y por razones obvias, YouTube ya no le iba a dar la visibilidad que entrepierna quería, y ahora tendría que completar hazañas para ser un héroe de verdad. Así que salvó a los del pueblo de unos yonkis acuáticos, rescató a Mazo Peña de una cárcel submarina, incluyendo al padre del puto Will, desactivó un montón de roboces malos que tenían secuestrado al pueblo, reventó a un mago por medio gilipollas, o gilipollas entero, evitó que robaran el banco para robarlo después, eso sí, rescató al amante de la vieja pelleja e incluso mató a un dragón y a otro subnormal. Y así, Entrepierna Colosal se alzó como el verdadero salvador /A de la humanidad. Tras este punto medio dramático y acelerado para refrescar el guión y que no te me duermas porque te pasas el puto día viendo TikToks de mierda, que te conozco, Entrepierna entró a un estanco para comprar tabaco. Allí se encontró con una con la que se había estado liando borracho el fin de semana, pero no se acordaba bien y fingió: no te he visto en mi vida. You forgot what we did? I find that hard to believe. Igualmente, ella le explicó que podía robarle el succionador de clítoris al resentido este y, tras un ritual claramente satánico, y a pesar de que era miércoles por la tarde, Entrepierna abrió las puertas del infierno. Lo que no sabía era que allí le esperaría el rival más duro al que se hubiera enfrentado jamás. Y Entrepierna le explicó que venía por el succionador de clítoris del resentido, pero a cambio de la información, este diablillo le pidió jugar a un jueguecico. ¿De qué juego se trata? It's a surprise. Off with your clothes. Y accedió. This violating stare sees more than all of you. It sees potential. On the bed, lie back. ¿Qué me va a pasar? I already told you, it's a surprise. Don't you like surprises?
Do what you want, but don't expect me to applaud you when it's over. Dijo la Ethel, que ya iba por los segundos cuernos en un solo capítulo. Pero el vicio es el vicio. Y dejo aquí esta escena porque si yo la he tenido que ver, ahora te jodes y la ves tú también. Every kiss is as tender as the last goodbye. Every touch alive, true love. It is every sensation of a lifetime of love all at once. Your body trembles with impossible expectation, unable to resist. A voiceless scream erupts from your mouth. So delicious. This is the end. Devote yourself to pleasure eternal. Stay here with me. This can be forever. Mi corazón y mi alma son tuyos. Y así es como terminan las aventuras de Entrepierna Colosal. ¿Qué va? Guardé partida para ver qué pasaba, pero en realidad el diablo le mostró lo que Entrepierna realmente deseaba, hacerse el delicioso a sí mismo. Al fin, Entrepierna consiguió que el diablo le dijera lo que quería saber. Vamos a ver, ¿Rafael es bueno en la cama? Total, que Entrepierna robó el cacharro ese y le explicó al resentido que, de acuerdo con Immanuel Kant, no es posible obtener juicios sintéticos a priori. Ahora ya solo faltaba salvar al mundo, y para ello, Entrepierna fue a buscar a este gilipollas, que confesó su amor por la entrepierna de Entrepierna, y Entrepierna se sinceró, aunque la Ethel estaba delante. Si sirve de algo, creo que a mí me has gustado siempre, pero así son las cosas. Y Entrepierna tuvo que explicarle que sin una moralidad objetiva, todo es permisible. Pero todavía quedaba por revelar un misterio aún mayor. Tras adentrarse en las profundidades para seguir buscando tabaco, nuestras chicas fueron a dar con el malo del aclamado film de 1982 y protagonizado por un joven Arnold Schwarzenegger, Conan el Bárbaro. Tras un acalorado debate acerca de si el lenguaje moldea el pensamiento o el pensamiento el lenguaje, Entrepierna sacó un argumento irrefutable. Y entonces, Entrepierna fue a reunirse con su destino. En la oscuridad más profunda, en las tripas del mundo, Entrepierna dio con un sitio que le resultaba familiar. Justo entonces, algo desconcertó a Entrepierna Colosal. Oh, master, master, master. ¡Abre coño!, dijo Entrepierna. Entonces, Entrepierna fue testigo de una revelación sin precedentes. Esta puerca le contó a Entrepierna que eran hermanas, y que cuando eran pequeñas a Entrepierna siempre le regalaban las mejores Barbies. Entonces, un día, la muy guarra puso el arroz en el bote de la pasta, se cagó en las cortinas del salón y confundió correlación con causalidad. Acto seguido, culpó de todo ello a Entrepierna Colosal, y aunque Entrepierna juró y perjuró que no había hecho nada, no le creyeron, y sus padres le dieron en adopción porque era muy mala. O malo, porque tampoco recuerda su género exacto en esa época. La ira envolvía el corazón de Entrepierna, y entendió que solo había una forma de resolver esto: a navajazo limpio. Pero en ese momento, la guarra mostró su verdadera forma. ¿Cómo podría vencer en un 1 contra 1 Entrepierna, que era support, a semejante putísima bestia? Pues mira, nada fácil, ¿ves? Haces así, así y ya está. Ahí. Y tras reventarla a hostias, porque la verdad que le había tocado el coño a base de bien, Entrepierna sufrió una profunda catarsis. Y la gente empezó a entender algo. Master, you are the chosen one. Pero fue en ese momento cuando alguien más apareció de entre las sombras. Te presento al padre de Entrepierna Colosal. Este le dijo que Entrepierna Colosal no era su verdadero nombre, que su verdadero nombre era José Francisco García López, de los García López de toda la vida. Entrepierna estaba claramente confuso y sentía que un puñal le atravesaba el corazón. Entonces dijo: ¿y si no lo acepto? Dijo el señor García López, o Avatar de Baal, que era como le conocían en el barrio. Tardó un poco en procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero Entrepierna Colosal había decidido ser un heroíne de verdad. Así que, finalmente, dijo:
Prefiero morir a vivir a tu imagen y semejanza. Lógicamente, al señor García López esto pues no le sentó muy bien, y así fue como nuestro protagonista encontró su final. Pero aún no estaba todo dicho, porque este NPC hizo tremendo Deus Ex Machina para revelar un último secreto. Y es que el verdadero nombre de nuestro héroe no es José Francisco García López. El NPC oportuno le explicó que también el señor García López le había adoptado cuando tan solo era un bebé, que al parecer nadie sabía quiénes eran sus verdaderos padres, y que por lo tanto tenía derecho a escoger cuál sería su nombre. Entonces fue cuando se alzó y, dejando atrás a José Francisco García López, volvió a nacer como entrepierna colosal. Pero entonces, cuando el guión ya no podía resistir más giros, otra verdad fue revelada. El señor de Badajoz emergió de otro ojete cósmico y dijo que, al parecer, el algoritmo de YouTube se había descontrolado, que ahora todo era brainrot italiano y canales faceless, subiendo vídeos de 1 hora cada 3 días, y que si esto seguía así, sería el final del mundo, porque todos acabaríamos subnormales perdidos. Y en ese instante, Entrepierna decidió que esto no podía ser así de ningún modo. En compañía de su nuevo grupo de K-pop, Entrepierna descendió hasta los entresijos de las oficinas de YouTube, donde descubrió que la deidad de las partes 2 y 3 no era sino el verdadero algoritmo de YouTube, y se le quedó el culo tan torcido que no pudo evitar caerse en el acto. Entonces, trató rápidamente de reconducirlo. Primero, intentó no usar clickbait en los títulos y miniaturas, pero YouTube dijo que la gente prefiere carnaza. Rápidamente, Entrepierna probó a currarse guiones que aportasen valor, pero YouTube respondió que mejor usar ChatGPT. Finalmente, Entrepierna no tuvo más remedio que tirar de su arma definitiva, ideas de vídeo completamente nuevas y originales. Pero YouTube dijo que era mucho mejor copiar a otros creadores. Entonces Entrepierna se dio cuenta de todo. El algoritmo de YouTube era demasiado poderoso, y ahí supo que todo estaba perdido. Entonces apareció Paco, el señor de Badajoz, y rescató a Entrepierna a través de otro ojete cósmico. Tras esta derrota, llevó a Entrepierna y las guerreras K-pop al interior del ojete, donde se encontraba atado el padre de la Ethel. Pero ahora, el algoritmo de YouTube estaba desatado y comenzó a lanzar anuncios de 1 minuto cada 30 segundos. Albion Online es un MM. Mientras, de vuelta al ojete cósmico donde Paco tenía encerrado al padre de la Ethel, este explicó que la gente empezaba a ser verdaderamente imbécil por culpa de YouTube y que Entrepierna debía hacer algo para remediarlo. Entonces Paco, el señor de Badajoz, se meó fuerísima del tiesto, echando la culpa de todo a Entrepierna. Le dijo que usar un dado para decidirlo todo había vuelto loca a la red neuronal de YouTube, pero entonces Entrepierna dijo: y una polla. En ese momento, la Ethel recordó que solamente estaba de acuerdo por conveniencia de guión y le recordó a Entrepierna que su padre seguía atado y sodomizado en aquel lugar. Entonces Entrepierna le explicó a Paco que la ciencia sin ingenieros solo es filosofía y que por eso tenía que liberar al padre de la Ethel. A regañadientes, Paco aceptó y propuso a Entrepierna abrir un OnlyFans conjunto, pero Entrepierna no vio la necesidad de compartir su fama con nadie y el señor de Badajoz dijo que abriría su propio canal. Y tras liberar de sus cadenas al padre de la Ethel, este reprochó a Entrepierna que por qué coño no lo había liberado antes. Tampoco le faltaba razón al hombre, pero Entrepierna no estaba para hostias. Bueno, olvidémonos del pasado, me equivocaba. ¿Y ahora qué? Y justo entonces, el padre de la Ethel hizo una nueva confesión. Le dijo a la Ethel que si había abandonado su casa cuando era pequeña, era porque él también era una drag queen de Badajoz. En ese instante, el mejor grupo de K-pop de la historia, con Entrepierna colosal a la cabeza, entró por un nuevo ojete cósmico, dando comienzo a la batalla definitiva por la internet y por el mundo. Allí, un youtuber de lifestyle trataba de arengar al resto de youtubers cuando de pronto irrumpió el youtuber definitivo. Todos habían estado esperando a su salvador y por fin lo tenían delante. El resto de youtubers se unieron rápido a la causa de Entrepierna colosal. Los youtubers de Warhammer, las de cosplay, matemáticas con Juan pero en negro, los ñoblins de Minecraft, hasta el Shokas quiso unirse. Había llegado la hora de dar el discurso final antes de la batalla. ¿Por qué fo? Dijo Entrepierna, aunque no sintió que calase mucho el mensaje. Había llegado la hora de poner
poner al algoritmo de YouTube en su sitio. Los youtubers se estaban esforzando al máximo, pero le tocaba a Entrepierna asestar el golpe definitivo, aunque no sería fácil. Tras una dura pelea contra el resentido de Paco, que murió de una forma bastante lamentable, Entrepierna se introdujo por un nuevo ojete cósmico, hacéoslo mirar, Larian, hacia el combate final. Las fuerzas escaseaban y la derrota parecía cerca. Fue entonces cuando Entrepierna lanzó una verdad irrefutable. Limpiarse el culo por delante es de guarros e hijos de puta. Entonces, el algoritmo de YouTube no pudo más que aceptar este hecho y rendirse. Y al fin, Entrepierna podía devolver YouTube a sus usuarios, tipo como 2017 o por ahí. Pero entonces Entrepierna comprendió que 2017 era historia, y Jaime Altozano nunca volvería a sacar vídeo. Y tras matar gratuitamente a su propio suegro, Entrepierna vio la oportunidad de conseguir lo que siempre había querido: dominar el mundo. Mark, what are you doing? Tomar el control. Uno a uno, todos recibieron los vídeos de Entrepierna Colosal. Y así, Entrepierna utilizó YouTube para devorar el mundo. Y nadie pudo evitar rendirse ante su nueva diosa. En ese momento, Entrepierna se despertó sobresaltado. Por suerte, todo había sido un sueño. En realidad, hacía ya varios meses que destruyó el algoritmo, instaurando un nuevo YouTube más justo y devolviendo la plataforma a sus usuarios, donde el contenido pertenecía a creadores y espectadores, y no a intereses corporativos y empresariales. Por su parte, la ECE leyó a Milan Kundera y comprendió que Entrepierna jamás sería la persona que ella necesitaba, y que eso les impedía estar juntos, pero seguiría amándole hasta el final de sus días. Minzara, por otro lado, montó una granja de pistacho ecológico cerca de Toledo, y la vieja, en realidad, nunca se unió al grupo, porque Pepino Mágico no murió, tan solo renació como Pepino Mágico 2, o Pepi el Blanco, como le gustaba que le llamaran. Entrepierna había sacrificado su carrera para salvar al mundo, y ahora tendría que aprender a convivir con un gran vacío en su interior. Pero comprendió que la vida no siempre nos da lo que anhelamos. ¡Ah! Pero, ¿qué está pasando? ¡Ah! No, para, no! ¡Ah! 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 ¡No, por favor, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Yo te creo! The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. To you. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy, and we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. Got the boombox blasting, and we're just laughing. The neighbors try to shut us down, but you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow.